la Biblia en Romanos 10, versículo 1, y específicamente el título de esta enseñanza es Evaluando nuestra sujeción a Dios. Pero no para ser parte de la banda, el grupo de maestros, lo que usted quiera ponerle nombre, sino para empezar a cumplir la función para la cual Dios te dio un don. Cuando escuchamos el testimonio de esta niña, de nuestros hermanos de Dallas, yo sé que entre nosotros tiene que haber alguien con un don provisto por el Señor, un don de sanidad. Sé que tiene que haber muchos dones en nuestra congregación, pero sé también que hay algunos dedos que están dormidos, otros pies que están dormidos, que están esperando nomás ese empujecito que les da la palabra del Señor. Que después, con el correr del tiempo y mostrando los frutos, o este retrato que hoy vamos a ver, impulsados por el Espíritu Santo, reconocidos por la congregación en sujeción a Dios, empiezan a ponerse activos dentro de la congregación. Bien, Romanos 10, versículo 1. Vamos a ver solo 4 versículos de este pasaje. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y me gustaría leerles en esta versión. Hoy voy a usar algunas versiones, así que si usted tiene una tablet o un teléfono y tiene varias versiones, me puede seguir. Si no, escuche, porque yo se las voy a leer bien clarito, bien despacito. Así que en la traducción de la Biblia de las Américas dice: hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. Estoy seguro de que ellos tienen muchos deseos de servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo, no comprenden que solo Dios nos puede declarar inocentes. Por eso han tratado de hacer algo para que Dios los acepte. En realidad, han rechazado la manera en que Dios quiere aceptarlos. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Con Cristo, la ley llegó a su cumplimiento. Y esto es clarito. A partir de que Jesús vino a esta tierra y murió por nosotros en la cruz del Calvario, Dios nos mira a través de Él. Dice que Él murió por todos aquellos pecadores. Todo el mundo es pecador. No hay ninguno que se salve. Todos somos pecadores y necesitamos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa eso? Que la única manera en que nosotros podamos entrar al cielo, ser salvos del infierno y de la condenación eterna, es a través de Cristo Jesús, arrepintiéndote por tus pecados. Porque la verdad que llevamos siempre sin Cristo nuestra vida como quisimos. Hicimos lo que quisimos. Algunos dirán: hice lo que pude. Sí, lo que pudiste haciendo tu voluntad. Por eso es que te fue mal. Así que la palabra del Señor nos está diciendo que de la única manera en que nosotros podemos llegar a la salvación, a vivir eternamente con Dios, es a través de Jesús, aceptándolo como nuestro único y suficiente Salvador, arrepintiéndote de tus pecados. Y en una conversación, oración íntima con el Señor, eso es todo lo que tenés que decir. Te entrego mi vida porque me arrepiento de haber pecado, de haber hecho solo mi voluntad, sin tener en cuenta lo que tú quieres. El apóstol aquí lo que nos está explicando desde el versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y creo que este estudio nos puede hacer entender por qué y cómo el pueblo de Dios
no podía comprender y malinterpretaron, malentendieron la justicia de Dios y trataban de cumplir la ley. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, no lo busquen, en Deuteronomio 5, 29 y 30 dice: ¿quién diera que tuviese tal corazón que me temiese y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? En Deuteronomio 6 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los judíos tenían una ley que cumplir, se les hacía difícil entender la diferencia entre la fe y el arrepentimiento. No lo podían entender. Ellos creían que haciendo algo, ellos iban a poder ganarse el favor de Dios. Así que Pablo, comprendiendo esta falla de nuestros hermanos, él dice este versículo: ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Así que vamos a explicar qué significa esta partecita: no se han sujetado. Esto literalmente es someter una voluntad. Generalmente se usaba o era un término militar para referirse a la sujeción en una cadena de mando. El otro día estábamos con mi esposo mirando un documental acerca de unos videos desclasificados hace muy poco acerca de la guerra contra Al-Qaeda, y veíamos que un convoy de soldados americanos iba tranquilamente por un camino bordeado de montañas y un precipicio. Iban mirando para detectar bombas y para detectar minas terrestres para poder avanzar e ir a recuperar una zona que la tenían justamente estos lindos hombres de Al-Qaeda. Así que mientras iban ahí, en los cascos de uno de los soldados estaba una cámara y él iba comentando: espero descubrir todos los cables. Iba comentando y relatando lo que iba pasando y cuál era su responsabilidad. De repente se apaga la cámara porque explotó una mina terrestre, el camión en el que iba explotó y murieron 2 de estos soldados que iban en ese convoy, en el primer carro. Cuando todo se empieza a bajar la tierra y el fuego y el humo, y decían ahí hasta el olor a sangre se sentía, el jefe de ese convoy, el general que iba junto con ellos, o el de mayor rango, no sé sinceramente si era un general o qué, un sargento, y entonces empezó a ver cuántos eran los que habían sobrevivido, empezó a ver las cosas que podía arreglar, empezó a poner centinelas y francotiradores para que si había otros queriendo empezar a tirar tiros y a matarlos a los que quedaban vivos, poder resguardarlos mientras recuperaban los cuerpos de estos hombres, de estos soldados. Resulta que fue algo que nos impactó muchísimo, que este general lo que hizo fue pensar en la manera en cómo sacar los cuerpos de debajo, los cuerpos destrozados de debajo del auto que había explotado, y resultó que él dijo: bueno, si lo enganchamos de esta manera con uno de los que vienen a ayudarnos a salir de este entuerto que está debajo del precipicio, si lo enganchamos el carro puede dar vuelta. Es un pensamiento razonable. Estamos hasta ahí, ¿no? Lo empezamos a dar vuelta el carro, aunque termine de cortar las piernas o la cabeza o lo que sea de estos soldados, lo podemos retirar el carro y así sacar los cuerpos de nuestros héroes, decía, y mandarlos con su familia para darle sepultura. Hasta ahí es razonable. Nos quedamos pensando en cómo ver en minutos el carro dando vuelta y todo esto resuelto. Pues ¿saben qué? Este hombre tuvo que esperar
a que la orden la diera alguien que no estaba ahí, que estaba en un teléfono satelital, tuvo que esperar a que alguien le comunicara a su superior la idea que él tenía para recuperar los cuerpos y esperar el ok de ellos, de alguien que no estaba ahí, para poder hacer esto. Él se sujetó a una cadena de mando. Cuando vino la orden, lo pudo hacer. Pero mientras tanto, tuvieron que sufrir consecuencias de esperar para obedecer esa cadena de mando. Eso es lo que no entendían los israelitas. El pueblo de Dios no lo entendía. Y muchas veces nosotros no lo entendemos. Por eso creo que esta es una experiencia con el Señor que solo aquellos que lo vivimos y nos dejamos trabajar por el Espíritu Santo, vamos a poder disfrutar y ver a lo largo del camino que valió la pena. La sinceridad y el entusiasmo no son suficientes para ser un buen cristiano que está creciendo naturalmente. Así que cuando nosotros empezamos a observar a los hermanos dentro de la congregación, cuando empezamos a observar a nuestros amigos, a otros pastores, a nuestra familia, no nos dejamos llevar ni por la sinceridad que pueda llegar a tener una persona. Usted puede decir, yo siempre soy sincera, yo siempre soy sincero. Y también usted puede decir, yo soy muy entusiasta, yo tengo muchas ganas de servir al Señor. Pero eso no es lo que nos mueve a nosotros como cristianos. El ser sinceros y ser entusiastas no significa que seas un cristiano maduro. No significa que seas un cristiano maduro. Significa que sos sincero y entusiasta. Nada más. Los frutos nos demuestran qué tipo de cristianos somos. Así que vamos a basarnos en este retrato de un cristiano que está creciendo naturalmente, que es lo que nos tenemos que medir nosotros con Cristo. Así que ahora nos vamos a medir en este retrato y a evaluarnos qué tan sujetos al Señor estamos. Vamos con este retrato que nos vamos a basar en el Salmo 37 y en Mateo 5. Así que búsquenlo. Yo les voy a ir leyendo en comparación dos versiones que me parece que son sumamente claras para describir el Salmos 37 y Mateo 5. Solo dos versículos de Mateo 5. En la Biblia de las Américas se la voy a leer primero y en la Dios habla hoy. Así que si usted tiene esas versiones o las puede conseguir ahí, vamos a seguirla. Y si no, escuche que tranquilamente no hay ningún problema. ¿Estamos listos ahí, Benja, con el Salmo 37? Muy bien. Dice, versículo 1, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. En la versión 2 habla hoy, dice, no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores. Versículo 2, porque como la hierba pronto se secan y se marchitan como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Versículo 4, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y en la otra versión dice, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Versículo 5, en la Dios habla hoy, dice, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia como brilla el sol del mediodía. Guarda silencio. En la otra versión dice, confía callado en el Señor y espérale con paciencia.
No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Y miren, en la versión 2 habla hoy, dice, deja el enojo, abandona el furor, no te enojes, porque eso empeora las cosas. ¡Wow! Y en Mateo 5:5 dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La primera característica de un cristiano que está creciendo sanamente, según Mateo 5:5, dice que es humilde. Y por definición, la humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo con ello. Yo sé que tengo debilidades, que tengo limitaciones, que no soy perfecto, entonces actúo en consecuencia de lo que ya sé. Eso es una persona humilde. Según lo que dice Mateo 5:5, esta es una de las características que nosotros tenemos que empezar a medirnos para saber si estamos creciendo sanamente. Bien, vamos con la primera que recién empieza. La segunda dice en Mateo 5:16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que yo veo acá la segunda característica. La primera es que sea humilde, ¿sí? Reconociendo nuestras debilidades y nuestras limitaciones. Actuamos en consecuencia de eso. ¿Cómo actuamos en consecuencia de eso? Ahora vamos a ver qué es lo que la palabra dice que debemos hacer para actuar en consecuencia de lo que dice la palabra. Muy bien. La segunda característica es un cristiano que está creciendo naturalmente, anhela glorificar a Dios. Quiere glorificar a Dios. Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte lo que nos enseñó para que el Padre, para que Dios obtuviera la gloria. ¿Cómo? Cuando los demás vieran cómo estamos viviendo. Eso es lo que dice, para que vuestras obras, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre. Su objetivo, el objetivo de Jesús, era crear un estilo de vida en los discípulos que le recordara a la gente la importancia de Dios. Miren, a Jesús no le interesa cambiar temperamentos. A Jesús no le interesa reformar modales. No le interesa que seas un buen esposo. No le interesa que seas una buena esposa. No quiere reformar tu carácter. Quiere que le entregues tu vida. ¿Para qué? ¿Para que todo te vaya bien? No. Para que los demás nos vean y glorifiquen a Dios por lo que ven en nosotros. Es lo que dice Mateo 5:16. ¿Se los leo otra vez? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que, como esto no es lo que quiere el Señor, transformar nuestros temperamentos nada más, es una consecuencia de, por eso muchos se frustran, porque realmente no son salvos, no tienen a Cristo en su corazón. Ustedes dicen, esto ya lo sé. No se olviden que esto es una evaluación. A ver qué tan sujetos estamos a Dios. Y viendo características de este retrato en el que nosotros vamos a mirar nuestra evaluación, la principal característica para que no te frustres es que realmente evalúes si sos salvo. Porque hoy puede ser tu última oportunidad. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Ninguno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, podemos decir que vamos a vivir 148 años. No tenemos ni idea cuándo va a ser nuestro día.
pero sí podés tener idea si sos salvo o no. Así que hoy puede ser tu día. Seguimos. La pasión del Señor Jesús, según lo que nos enseñó en la oración, ¿se acuerdan cuál fue? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es nuestra meta, como segunda característica de este retrato. Anhelar, glorificar a Dios, imitando a Jesús. ¿Ok? Veamos qué dice el Salmo 37:3. Ahí lo tienen, lo estuvimos viendo en varias versiones. A mí me gustó mucho una de las versiones que dice: confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Lo que hacen los humildes es esperar en el Señor. Acuérdense lo que es la definición de la humildad, para poder conjugar estas dos cosas. El humilde, el que reconoce sus propias limitaciones y debilidades y actúa en consecuencia de eso, es aquel que espera en el Señor. El humilde cree que Dios va a actuar en su favor y lo sostendrá. ¿Cómo sabemos que Dios nos va a sostener? ¿Porque te lo cuentan? Déjame decirte que los cuentos no son tan reales como las vivencias. Así que la manera en la que vos podés conocer al Señor es estudiando la palabra de Él, conociéndole a través de la Biblia. Es la manera en la que nosotros empezamos a conocer a aquel en el que vamos a esperar. ¿Cómo vos podés confiar en alguien que no conoces? Hasta ahí estamos bien claritos. Sé que no hay problema con esto, así que vamos bien. Vamos bien. Esta parte de la evaluación en este retrato vamos todos bien. Vamos a ver. Humilde, ¿quién no reconoce sus debilidades? ¿Quién no reconoce sus limitaciones? Así que hasta ahí vamos bien. La segunda, anhelar, glorificar a Dios. Si realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, anhelamos glorificar a Dios. Si estás frustrado, quiere decir que no tenés a Cristo en tu corazón, pero échale ganas porque hoy puede ser tu oportunidad para conocer a Cristo. Y los humildes esperan en el Señor. Es otra característica de este retrato, es otra partecita de este retrato. Si yo conozco al Señor, si soy humilde y reconozco mis debilidades, si anhelo glorificar a Dios, pues esperar en Él me va a costar en la misma medida en la que estudio la palabra. Es congruente, es igual. La relación estudio de la palabra con el conocimiento de Dios, con lo que espero de Él. No puedo esperar nada del que no conozco. Yo espero que el dueño del Banco de la República de Argentina, que es el Estado, me done $3 millones para reestructurar y hacer de nuevo este templo. Puedo esperar mucho, pero como no le conozco, no conozco al Estado, no conozco al gobierno, pues no hay dinero. ¿Cómo puedo confiar en alguien a quien no conozco? Es ilógico. ¿Qué clase de esperanza tenés de Dios si no te sentás a conocerle? Miren qué poquito nosotros podemos llegar a conocerle a través de todo este año si solamente te sentás a conocer a Dios los miércoles, viernes y domingos. Es poquitito, mirá, son 3 días. Pero si todos los días te sentás a conocer al Señor, ustedes dirán, qué tontera. Pero si yo te pregunto si sos humilde y reconoces tus limitaciones, creo que todos me van a decir que sí. Aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, anhelamos glorificar a Dios. Y muchos van a decir que sí. Pero muy pocos pueden decir que sí a que conocen realmente al Señor. Porque es poco lo que buscan. Y ahí está el problema. Ahí empieza a verse el retrato medio difícil de cumplir.
pero no se desanimen, porque les dije que esta es una palabra alentadora, que nos va a, no quiero usar la palabra motivación porque está muy mal usada, pero sí inspirar a través de la palabra a poder cumplir este retrato. Bien, muy bien, vamos bien hasta acá. Versículo 5 del Salmo 37, ¿lo tienen ahí? Dice, encomienda a Jehová tu camino y espera en él y él hará. A ver, en otra versión dice, pon tu vida en las manos del Señor, confía en él y él vendrá en tu ayuda. Cuando me puse a investigar en el hebreo original esta palabra, la palabra en hebreo original es gol y significa desenrollar. Daba un montón de ejemplos acerca de el desenrollar, un plano de un ingeniero, pero a mí el que más me gustó fue el de una bonita alfombra. A todas las mujeres, y algunos hombres también, que nos gusta decorar la casa, lo primero que nosotros vemos es lo que se ve en primera instancia, en primer foco, en primera persona. Vemos una alfombra así de lejos y vemos el color y decimos, wow, esa alfombra, esa carpeta está genial, es alta así, hundís los pies, todos calentitos, está preciosa esa alfombra. Pero de repente, cuando viene el encargado de mostrarte las alfombras, te desenrolla la alfombra y vos te acercás y empezás a ver todas las imperfecciones. De eso se trata esta palabra, de desenrollar para mostrar las imperfecciones. Cuando me aclaró esto, la palabra, me puse a pensar en la cantidad de veces en la que nosotros podemos desaprovechar las oportunidades de desenrollarnos delante de Dios. Como dice la palabra, pon tu vida en las manos del Señor, encomienda, desenrolla tu vida en las manos del Señor. Y les voy a dar un ejemplo. Resulta que la hermana Pancracia, que no es un nombre común, pero en Argentina sí, la hermana Pancracia cocina, pero miren, riquísimo. Así, no voy a decir como quién porque después van a decir, está nombrándola ella. No. Todas las que cocinan bien y nada tiene que ver esta Pancracia con estas Pancracias de acá. Nada que ver. Entonces, la hermana Pancracia cocina pero de 10, cocina riquísimo y le encanta recibir a la gente que venga a comer a su casa. Así que todos los domingos, los sábados, cualquier día, la hermana Pancracia invita a las familias a que vengan a comer a su casa para poder disfrutar de sus manjares. Mientras está sirviendo sus manjares, trae una bandeja y trae otra bandeja y llena la mesa, llena de comida. La gente y los hermanos están comiendo. Y resulta que de repente la hermana Pancracia quiere decir algo y empieza a escuchar una conversación que se genera en todos lados. Conversaciones con la comida son las más flojas. Cuando uno está comiendo y se siente tranquilo, miren, afloja la lengua como no se dan una idea. Entonces la hermana Pancracia, que le gusta la comida, servir la comida, cocinarla y aflojar la lengua, ¿qué dice Pancracia? Esta es la mía. Y empieza a escuchar que empiezan a hablar mal de alguien. Empiezan a maldecir, hablar mal de alguien. Y de repente la hermana Pancracia dice, pero como es humilde y reconoce sus debilidades y acaba de aprender que debe encomendar a Jehová su camino, desenrollarse en oración, ella en su cabeza mientras trae otra bandeja dice, Señor, vos sabés que yo soy floja de lengua, vos sabés que tengo un problema con el chusmerío, con la murmuración, tengo una debilidad, Señor, que se me va, se me desenrolla la lengua, tengo ganas de contestar, tengo ganas de hablar, de dar mi opinión, pero sé, Señor, que esto no te glorifica y reconozco mi debilidad. Pancracia va, trae otra bandeja
y parece que todo se enmudeció. No es que había silencio, es que Dios le empezó a hablar a su oído y a su corazón. Y le dijo, es cierto, Pancracia, sos chusma, sos murmuradora, pero recordá esto, cuando yo estaba en la cruz, derramando mi sangre por vos, yo sabía que vos tenías esa debilidad. Pancracia, yo sufrí ahí en la cruz por vos. Confía en mí que yo te puedo sostener. La murmuración es pecado, Pancracia. No caigas en la tentación. Confía, yo he vencido al mundo. Pancracia toma su última bandeja y la lleva a la mesa y de repente empieza a decir, ¿saben qué? Tienen razón en lo que están diciendo. Pero si Dios perdonó mis pecados en la cruz, que yo soy la peor de todas ustedes, Dios también nos puede ayudar a nosotros a que perdonemos al hermano o a la hermana del que estamos hablando. Dios puede ayudarnos a nosotros a sostener a ese hermano o a esa hermana del que estamos maldiciendo, hablando mal, murmurando y chismeando. Dios puede ayudarnos a que en vez de maldecirlo o de quejarnos, lo sostengamos en oración. Y entonces la cara de los hermanos y los invitados de Pancracia empezó a cambiar. Y empezaron a decir, ¿sabés que tenés razón, che? Porque estos eran argentinos. ¿Sabés que tenés razón, che? Sí podemos hacer eso, porque ¿qué ganamos con estar chusmeando? Mejor vamos a ponernos a orar. Y otro que siempre anda en la carne dice, bueno, vamos a orar después de comer, porque esta comida mejor la comemos ahora calentita y después oramos. No, pero podemos decirle ahora al Señor, ¿sabes? Al que estamos, perdonanos primero a nosotros. Y la conversación cambió completamente. ¿Por qué? Porque Pancracia se encomendó a Jehová, se desenrolló y le mostró y le habló al Señor de su debilidad. Pero esto no termina acá, porque resulta que dentro de las familias que había invitado Pancracia, había una familia que hacía poquito que estaba viniendo a la iglesia. ¡Ja! Y había escuchado la conversación. Maldiciente, diabólica, chusma, murmura. Pónganle el nombre y la salsa que quieran. Resulta que esta familia, uno de ellos dice, yo vi que esta situación fea y diabólica se transformó en una puerta de esperanza. Y me lo leo porque lo escuché. Y quiero ser textual. Dijo, yo vi que de una situación fea y diabólica, Pancracia la transformó por el Señor en una puerta de esperanza. Inmediatamente, como Pancracia es humilde y quiere glorificar al Señor y confía en su palabra, el Espíritu Santo le hizo recordar esto. En Marcos 9 dice, cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le sería que lo echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace caer en pecado, córtala. Es mejor que entres manco en la vida y no con las dos manos, que con las dos manos vayas a parar al infierno donde el fuego no se puede apagar. Es preferible cortar nuestras ganas de escuchar a la carne para obedecer al Señor. Porque la carne te trae satisfacción exactamente momentánea. Mas lo que hacemos tiene consecuencias en la eternidad. Así que Pancracia estaba muy entusiasmada porque todo ese trabajo de desenrollarse y confiar y encomendar su vida al Señor se tornó en una puerta de esperanza para ella, en crecimiento y para los que la estaban rodeando.
Y entonces se cumplió la palabra, que por su testimonio los demás le dieron gloria a Dios. Y venía bien. ¿Y por qué cuento esto? Porque perdemos oportunidades de que este retrato sea algo en lo que nosotros podamos hacernos carne de esa parte. Perdemos oportunidades porque decidimos caer en pecado. O me van a decir que cuando están en medio de una murmuración no se dan cuenta. El Espíritu Santo nos revela. Cuando están en medio de una maledicencia, ¿no se dan cuenta? Claro que sí, porque es el Espíritu Santo el que nos revela. ¿Y saben qué? Ahora con este concurso, aprendiendo los versículos de memoria, mucho más nos estamos dando cuenta. Porque ya no decimos, ay, no sé cómo era que decía, no me acuerdo. No, ahora sí que no podés decir que no, ¿eh? Desde los más chiquititos hasta los más grandes, la palabra del Señor nos confronta. Así que no podemos decir que no. Muy bien. La quinta característica que vemos en este retrato de aquellos que están creciendo, en el que vos podés mirarte para decir, a ver, ¿estoy creciendo bien? Naturalmente, bíblicamente, ¿estoy creciendo en el Señor? Necesito evaluarme en esto. Así que la quinta característica dice en el versículo 7, dice, confía callado. Todos digan callado. En el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. La quinta característica es confían callados en el Señor y esperan en Él. ¡Auch! Dice que los humildes confían y esperan callados en el Señor. Los humildes tienen una silenciosa estabilidad con respecto a sus vidas en medio de la agitación. A mí me bendijo mucho esta semana el poder ver esta parte en la vida de un personaje bíblico. Me hizo dar cuenta de un detalle que muchas veces pasamos por alto. Los humildes tienen una silenciosa estabilidad con respecto a sus vidas en medio de la agitación. Vamos a ir a Números, capítulo 12. Esta historia nosotros la sabemos, las hemos aprendido desde muy chiquititos, las hemos leído mucho y la entendemos. Pero vamos a basarnos en una partecita de un versículo. ¿Lo tienen? Números capítulo 12, vamos a ver la vida de Moisés. Es muy cortito. Dice, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado. Pues se había casado con una mujer cusita y dijeron, ¿es cierto que el Señor ha hablado solamente mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. ¿Lo ven ahí? ¿Ven que se abre un paréntesis? Dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Versículo 4 sigue diciendo, y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam. Y ahí empieza la consecuencia de la actitud de Miriam y Aarón. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Moisés era un hombre humilde, dice, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Moisés sabía encomendar su causa a Dios y no tener que defenderse solo. Y exactamente donde pudiera decir, la respuesta de Moisés fue esta, defendiéndose de la acusación de Miriam y Aarón, ¿qué dice? Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. ¿Les recuerdo otra vez? Humilde es aquel que reconoce sus debilidades y sus limitaciones y actúa en consecuencia. ¿En consecuencia de qué? De que anhela glorificar a Dios, que espera en Él, encomienda al Señor su camino, se desenrolla, se abre al Señor
confía callado en el Señor y espera en Él. Y dice, Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. ¡Wow! Moisés cerró la boca. La humildad, lo que llegamos a la conclusión, es que evita la venganza y la defensa. ¿Cuántas veces hemos querido defendernos acerca de una acusación? ¿Cuántas veces por defendernos agrandamos más el problema? ¿Cuántas veces caímos en tristeza por haber dado una excusa acerca de algo que nadie entendió que hicimos y caímos más en tristeza y angustia? ¿Cuántas veces no nos entendieron? ¿Cuántas veces se resolvió un problema por haber dado una excusa? La humildad es el poder de absorber las adversidades y las críticas sin irritarse. Porque no confías en vos. Porque aprendiste a permanecer callado frente a la adversidad. Santiago 1:19 dice, esto sabéis, mis hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Y aquí Santiago nos muestra dos tipos de personas. La primera es el que no quiere escuchar ni lo que tienen para decir los demás, ni lo que tiene para decirme el Señor, a través de una autoridad. Y menos si la autoridad es de la iglesia, ¿no? De la congregación. Esta persona rápidamente se enfada. ¿Cuándo? Cuando te dicen, cuando la autoridad o cuando alguien de parte de Dios le dice, esto que estás haciendo está mal. Entonces lo tamiza, lo pasa a través de sus deseos, a través de su pensamiento o de su razonamiento, lo evalúa a través de su propio razonamiento. ¿Se recuerdan de dónde dice este versículo? Romanos 10:3. Evalúan y juzgan a través de su propio razonamiento y entonces deciden que no está bien esa corrección. Ese es el primer tipo de persona que nos muestra aquí en Santiago. Y el segundo tipo de persona es el que es tarda para hablar y pronta para oír, el que reconoce los límites de su conocimiento y la falibilidad de su pensamiento. Por eso tiene más interés en escuchar y en aprender todas las cosas, y sobre todo las que son importantes. Si oye algo nuevo, su primera reacción no es la ira, es tarda para la ira, escucha y reflexiona. Y cuando alguien le da la palabra del Señor, la recibe con humildad. Así que entonces podemos discernir de estos versículos que la humildad es enseñable. Y esto le agregamos otra característica a este retrato. El cristiano que está creciendo bíblicamente y está creciendo bien es enseñable. Significa que vas a recibir la palabra con humildad, que no tenés un espíritu hostil, que no te resistís cuando te la enseñan. ¿Te pasa esto? O decís, no, esto no es para mí. Significa que sos enseñable dentro de estas características, que no reaccionás de golpe, no sos impulsiva, no sos impulsivo, frente a cualquier situación, ¿eh? No estamos hablando solamente de sentarte acá y escuchar con voz, con una carita de sonrisa la palabra del Señor, sino al aplicarla ahí afuera, cuando tenés que ponerte enfrente de la batalla. No reaccionás de golpe, sino que mostrás una actitud que tiene la de alguien que está dispuesto a escuchar y aprender. Sos tardo para criticar a una persona, tardo en condenarla y tardo para enfadarte. ¿No que sí? ¿No que te cuesta criticar? A ver, ¿en qué medida estás con eso?
no se olviden que estamos evaluándonos a nosotros mismos frente a la palabra del Señor. ¿Cuánto te cuesta no criticar? ¿Y cuánto te cuesta criticar? Algunos hacen, otros hacen. Y otros hacen. Esto significa que estoy re chida criticando. O sea, eso no me cuesta, ando re bien. Está bien, hay que ser sincero, pero con la sinceridad no alcanza. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Cuánto te cuesta condenar la actitud de otro? ¿Cuánto te cuesta ser misericordioso con los demás? En Mateo 7 dice, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzgan a otros. Y con la misma medida con la que ustedes den a otros, Dios le dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita, lo dice la Biblia, ¿eh? Saca primero el tronco de tu ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tu hermano tiene en el suyo. ¿Cómo podés juzgar las acciones de los demás si primero no estás seguro que tu vida está de acuerdo a la palabra del Señor? No estamos diciendo que no debemos evaluar y juzgar. Lo que la palabra del Señor nos dice es que apresúrate a cambiar para que puedas juzgar bien. No que cállate porque vos no sabes nada. No es eso. Nos dice, toma las herramientas que te estoy dando para que logres sacar lo que te tiene con una perspectiva y un juicio propio de la carne, para que poniendo este retrato en vos, seas humilde, ubicado delante de Dios y juzgues correctamente, porque con esa misma vara vas a ser medido. Dios tiene misericordia de todos nosotros. En cada cosa que hacemos, Dios tiene misericordia. Porque miren, si fuera que tuviera que pagarnos y darnos el justo juicio por nuestros actos, estaríamos todos fulminados. Ni siquiera existirían una mitad de una célula nuestra. Sin embargo, Dios tiene misericordia de nosotros. De todos los pecados, dice que Dios los perdona y los echa como al fondo del mar. Y ya no se acuerda de ellos. Sin embargo, nosotras las mujeres nos acordamos lo que hizo el marido a las 2 de la tarde de 1999, un miércoles me acuerdo. Y no quiero decir nada de los hombres porque son todos unos santos. Amén, dijo el otro. Mentira. Oh, qué mentira, dijo Davidcito. ¿Cómo puedo señalar a otros sus errores? Cuando yo era chiquitita, me acuerdo que, no me acuerdo si en esa época salió la versión Dios habla hoy, no me acuerdo en qué año salió. Creo que fue mucho antes. Pero me acuerdo que por primera vez vino a la congregación un ejemplar y yo era muy cuadradita, así, ¿no? O sea, nosotros usábamos mantilla en la iglesia en donde yo crecí. Y todos se la sacaron porque el pastor ya nos indicó cómo nos hizo un estudio bíblico y nos indicó cómo era el respeto que las mujeres debían tener en la congregación y que no hacía falta la mantilla, que ya la podíamos sacar. Pues a mí me habían enseñado eso y yo seguía usando mantilla. Después de 5 años que todos dejaron de usar mantilla, la nena todavía tenía su mantilla. Era media terca, le decimos en Argentina. Era terquita la niña. Entonces, a mí me costaba salir de las estructuras, me costaba entender que
necesitaba cambiar mi mente a las nuevas enseñanzas. Cuando entendí lo que significaba la misericordia que Dios tenía para mí, empecé a entender que yo era muy dura para juzgar a los demás. Que necesitaba entender que la misericordia de Dios conmigo había sido tan grande que no podía medir con mi juicio el juicio de Dios. Yo creía que Dios no era tan justo porque medía con misericordia. Y muchas veces encuentro en los ojos de los hermanos esa misma actitud. ¿Por qué? Porque sé reconocer el camino por donde anduve. Y como reconozco ese camino cruel en el que muchas veces yo anduve, reconozco la huella de ese zapato. Y sé que muchas veces, y discierno que muchas veces, Dios va a permitir que pases por alguna situación difícil para que entiendas la misericordia de Dios. Y déjame decirte que pasar por esas huellas no es tan lindo. No es tan agradable pasar por esos tiempos donde Dios trata con la dureza de tu corazón. Así que la palabra del Señor nos dice que Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y él esperaba en silencio y no dejó paso a la ira, ni a la preocupación que tenía de cómo voy a seguir ahora manejando esta situación con mi hermana y Aarón, que murmuran en contra mía. Moisés dejó todo en las manos del Señor. Dejó la ira. Por eso es que pudo dejarle la consecuencia al Señor. Muchas veces somos criticados, otras veces criticamos. Y tanto uno como otro tienen una consecuencia delante del Señor. ¿Por qué te animo con esta palabra? Creo que es lo que la palabra del Señor hace. Te recuerdo lo que dice el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es lo que pasaba con el pueblo. Así que nosotros ahora nos estamos dando cuenta lo importante que es el ser humildes. Porque entonces podemos caer en la misma actitud que tuvieron aquellos a los que Pablo amonestó en este pasaje. Que el Señor nos ayude a escucharle y obedecerle, como ese soldado en la cadena de mando. Porque no importa lo que vos o yo pensamos, no importa lo que vos o yo creemos, ni siquiera importa las experiencias que hemos tenido en el Señor. Solo importa Él. Lo que Él tiene para decir. Te puedo contar, voy a cumplir 46, 36 años de experiencia con el Señor. 36 años de haber sido tratada todos los días por el Señor. 36 años de muchas veces de humillaciones, 36 años de estar juzgando mal y bien. Pero ¿de qué te sirve? Si lo que necesitas es mirarte a través de este retrato y evaluar qué tan sujeto estás a este Dios que te salvó. Y cuando te veas en este retrato y puedas haber evaluado a través de la palabra tu sujeción y tu obediencia al Señor,
entonces pedile al Señor que trate con vos. Luego, empecé a encomendar tu camino delante del Señor para que puedas servirle. No pidas, quiero servir, porque nadie tiene la autoridad para levantarte. Nadie puede tener la autoridad para decir, yo te traslado mi don, te encomiendo mi don. Voy a orar por vos para que sirvas al Señor. ¿Qué poder tengo? ¿Qué poder tiene el pastor? ¿Qué poder tiene el pastor Chuy para decirnos a cualquiera de nosotros o encomendarnos a una tarea? Puede equivocarme de acá a Buenos Aires enormemente diciendo, mira, fulanito, vos tenés el don de profecía. Y vos decís, wow. Y como Dios no trató con tu orgullo, no sos humilde, no encomendás tu vida al Señor, todavía no estás preparado, dentro de ese retrato, puedo estropear tu vida. No, Dios me libre de eso. Porque no es encomendar una tarea. Hermana, ¿pudiera ayudarme a limpiar el baño? Es encomendarle la iglesia del Señor. ¿Qué autoridad tenemos nosotros si no es por el Espíritu Santo? Y como el Espíritu Santo nos da discernimiento, podemos ver por los frutos, porque es lo que dice la palabra, quién está preparado para entrar a caminar con ese retrato, porque ya se lo puso. Ya fue tratado en humildad, ya se desenrolló delante del Señor, por lo tanto sus frutos muestran que ya la hermana Pancracia no le es tan fácil caer en el chusmerío. Sigue invitando a la gente a su casa a comer, ¿eh? No se crean que se agüitó. Sigue invitando, sigue cocinando súper rico. Pero cada vez que alguien va a la casa de la hermana Pancracia, créanme que sale, como me dijo Cristi el otro día, con un sabor, no porque la conozca Pancracia, sino porque en otra situación me dijo, salí con un sabor de boca buenísimo, después de nuestro primer día de escuela dominical. Qué lindo que es ir a la casa de alguien y salir lleno. Pero no porque te comiste todo y después tenés que tomar un antiácido, sino porque se habló de algo interesante. Y no es del cuero del hermano, sino de la palabra del Señor. Me salí edificada. Qué bueno que seamos así. Qué bueno que cuando termina la reunión, como decía ahora me acordé porque me fui a lo de la Biblia Dios habla hoy, yo veía en esa Biblia, yo crecí con la Reina Valera, la versión más antigua que había de la Biblia, ¿no? De la traducción. Entonces, cuando aparece esa versión, vi unos dibujitos cuando hablaba soportar las cargas los unos a los otros. ¿Te acordás, Juan Pablo? Cuando llevaba uno llevaba la carga del otro, llevaban una bolsa detrás, un paquete, entonces el que estaba detrás lo sostenía y el que estaba detrás del otro sostenía al otro y era una cadena de personas llevándose las cargas, ayudándose a sostener las cargas mientras iban caminando. Me encantó esa figura, no sé cuántos años tenía cuando lo vi por primera vez y dije, esto es el cuerpo de Cristo. Ayudarnos a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Ayudarnos a obedecer al Señor. Pancracia ayudó a los hermanos que estaban en su casa comiendo. Decime si estaba predicando esta mujer. Estaban comiendo, sirviéndose comida en una mesa de todos los días. En el momento justo ayudó a los demás a sobrellevar la carga. Eso es lo que necesitamos hacer. Y cuando alguien te diga, che, esto lo vamos a aprender todo, ¿no? Che, no murmures. No
hables mal del otro, no maldigas al otro, no digas, ay, es que vos no sabés lo que a mí me pasó. Reconoce tu error, sé humilde, espera en el Señor, desenrollate, porque es lo mejor que nos puede pasar. Como congregación, como parte del cuerpo de Cristo en este lugar, somos una pequeña partecita del cuerpo de Cristo a nivel universal. Y cuando estemos en el cielo, cuando nos enfrentemos a dar respuesta por lo que hicimos en esta tierra y tengamos que tirar nuestras coronas delante del Rey de Reyes por toda la eternidad, vas a sentir y vas a poder decirle gracias, porque esta perla la conseguí gracias a que me ayudaste a sobrellevar esta carga. Y el Señor te va a decir, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Querés servir al Señor? Evalúa tu corazón. ¿Querés servir al Señor con los dones que Él te dio? ¿Todavía no lo sabés? Tal vez sea porque estás muy tapado con tu carne y no podés discernir lo que el Señor puso delante de tus ojos. Porque si me di cuenta yo siendo tan chiquitita, ¿cómo no te vas a dar cuenta vos? Este es nuestro clamor, como pastores, como maestros, los maestros con los niños. Este es nuestro clamor, que aprendamos a escuchar al Señor, para darle la gloria a Él, no para hacer algo, ni para ser algo, sino para darle la gloria a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos porque esto es algo que nosotros necesitamos superar en nuestra vida. No tengo que cambiar para que me tengan en cuenta en la congregación. Tengo que cambiar para poner en funcionamiento mi corazón de adorador al Señor, honrando al Señor por sobre todas las cosas. Y como consecuencia, poner en obra los dones que Él me dio para llevar mucho fruto a aquel que se merece toda la gloria y toda la honra. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y tomes al hermano que tenés al lado. Y así como te describí, esa figura que fue tan ejemplificadora para mí, siendo tan chiquitita, ayudes a sobrellevar las cargas de tu hermano. ¿Sabes qué? Muchas veces Dios puede revelarnos cosas acerca de un hermano para ayudarlo. Nos puede revelar una palabra profética para estar preparados acerca de algo que viene, como fue lo que nos pasó con los niños hace un año atrás. Te puede revelar palabra para tus hijos. Te puede dar el don de sanidad. Tantas cosas que hacen falta en la congregación. Pero sobre todas las cosas, ahora mismo la palabra te puede hacer entender todo aquello que tenés que cambiar. Y una de las cosas que más me conmueve de parte de Dios es que nos llamó sus hijos y entre nosotros somos hermanos. Yo en mi hermano Sergio confío porque es mi hermano mayor. Y cuando él estuvo acá estos días me sentí tan bien porque sabía que mi hermano mayor estaba acá. Y me contó cosas que yo no sabía. Qué lindo que es tener un hermano mayor. Qué lindo es que tener un hermano que nos ayude, ¿no es cierto? Y poder compartir. ¿Se imaginan si ese mismo sentimiento lo tuviéramos entre todos como congregación? Si ese mismo amor que se tienen como hermanas lo pudiéramos sentir entre todos. ¿Cómo hacer eso si no somos humildes y no nos nace glorificar a Dios?
cómo ser un buen hermano, una buena hermana, si no me desenrollo mis debilidades delante de Él. Si no aprendo a callar cuando debo callar y dejar que Dios defienda mi causa. En definitiva, necesito sujetarme a su justicia y no medir con mi justicia, para que el mundo pueda ver y glorificar a Dios. Amén. Es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte, saber más de ti. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte, saber más de ti. Conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero andar como es digno. Quiero andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, y llevar mucho fruto ante ti, y llevar mucho fruto ante ti, conocerte y saber más de ti. quiero conocerte más, quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella yo crecer, conocer tu voluntad, sabiamente orar, para que pueda entender que en Cristo seguro yo estoy. Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra
seguros estamos en ti, Señor.